Amigos, hablemos de Dante Alighieri, el poeta de poetas, el poeta supremo, como se le llamó. Claro, uno se enfrenta a una obra tan magnífica, tan vasta, y puede amedrentarse, acobardarse, cohibirse ante lo arduo de la labor. Cómo abordar una obra de más de 14.000 versos, escrita hace 700 años. Pareciera ser que es inactual, que es para eruditos, para sabios, para expertos, académicos. Sin embargo, no es así. Dante quiso que esta obra fuese para todos los lectores de la tierra. Por eso la escribió en lengua vulgar, como se dice, o vernácula, en la lengua que hablaban los toscanos, los florentinos de su tiempo. Cuando la mayoría de las obras cultas o de las obras literarias, teológicas, filosóficas se escribían en latín, en la lengua de los romanos. Él da un salto osado, valiente, humano, democrático, y escribe en una lengua accesible a todos, la que hablaban sus pares, sus cofrades, sus conciudadanos. No distinta, no muy distinta, esa lengua que él habla a la de los otros italianos que hablaban dialectos muy semejantes. Dante, sin embargo, de alguna manera, hay que decirlo, inventa la lengua italiana porque se utilizaba, cuando se hablaba o se escribía, cuando se escribía en lengua vulgar, era para realizar escritos más bien grotescos, satíricos, no para escribir obras serias, con intenciones o pretensiones literarias, filosóficas, etc. Entonces él, si bien se vale de la lengua de su tiempo, la cotidiana, la habitual, la conocida, la doméstica, sin embargo, él la enaltece a esa lengua, a ese dialecto toscano, lo reviste de una elegancia, de una musicalidad inusada o inusitada. Y eso es muy importante. Por eso es el inventor de la lengua italiana. Es decir, el poeta, el visionario, el teólogo, el filósofo, el mago, ¿qué hace? Bueno, se decide a escribir esta obra a sus 35 años de edad, que es la mitad del camino de la vida, ¿no? Porque los 70 años es la edad bíblica, la duración de una vida humana según la Biblia. Entonces, a la mitad del camino de la vida, él empieza a escribir en la Semana Santa del año 1300 su comedia, que Boccaccio tiempo después llamará Divina, y así la conocemos hoy. ¿Por qué comedia? Porque termina bien, si no sería una tragedia. Pero no, la obra de Dante termina bien, como no podría ser de otra manera, ya que está la fe, Dios, el amor de trasfondo, de impulso original, de inspiración. Lo mismo pasa con otras obras de grandes autores que parecen por momentos tragedias y sin embargo no lo son, porque está la luz de la fe al final del camino, o al principio, como en el caso de Dante. Dostoyevsky, por ejemplo, no se puede decir que es un escritor trágico porque está la fe, está la luz de Cristo. Lo mismo Dante Alighieri. Él la escribe en una lengua accesible al mundo, a la humanidad toda, con la intención, ya lo veremos, de redimir a esa humanidad dormida, adormecida, somnolienta, que vive como en las sombras, en la caverna platónica. Él quiere espabilar a la humanidad con su poema y atraer hacia lo alto a las conciencias, a las almas, hacerlas recordar o saber que hay un más allá, luminoso, venturoso, para quien inicie el camino recto de la virtud. Muy bellamente dice Dante en su de vulgar elocuencia, en su libro sobre la lengua vulgar, dice que es la lengua en la que sus padres se amaron y que por tanto él es el producto, el hijo, el resultado de ese dialecto toscano. Dice, esa lengua toscana es la causa de mi ser. Entonces la valoriza, no la ve como simplemente el idioma que hablan sus
sus cofrades, sus amigos, su familia. No, no, no. Es mucho más que eso. Es la lengua que dio a luz su ser y en la que sus padres se amaron. De manera que la escribió para todo el mundo. Es más, me atrevo a decir que las personas que no son tan expertas en la obra de Dante están más capacitadas para absorber, recibir, asimilar con frescura, incondicionadamente, el contenido penúltimo de esta obra. Porque al final, como sí, es una obra muy erudita, muy culta, a veces todo eso distrae, a veces pareciera ser que los datos mitológicos, históricos, políticos son más importantes que la esencia moral del poema. Y no es así. Y no es así. Y hay que leer la obra de Dante, intentar leerla en su lengua original. Los hispanoparlantes tenemos esa capacidad, esa posibilidad, esa facilidad, ya que el italiano suena parecido al castellano. Incluso este italiano de hace 700 años. ¿Por qué? ¿Por qué es importante leer en la obra original la Divina Comedia? Bueno, porque la sonoridad del verso tiene un encanto, un hechizo cautivador y a la vez enaltecedor que la traducción no tiene. Traductore, traditore, ¿no? Traductor, traidor. Bueno, pero tenemos que agradecer mucho a los traductores que nos ayudan a entender lo que estamos leyendo de la obra original, por supuesto, ¿no? Pero la poesía tiene que ver con el canto. Y el canto tiene que ver con el encantamiento. Ahí está la palabra, ¿no? Canto, la palabra encantamiento. De manera que hay un prodigio, hay un sortilegio que opera el verso, que opera la poesía en el alma, en el corazón, en la mente de la persona que lee poesía, que no opera, que no realiza la prosa y ni tan siquiera, por supuesto, una traducción, por más que sea rimada, ritmada, no. Hay que procurar leer la obra original. Fíjense, y vamos directamente al verso, aunque por supuesto que vamos a hablar de la obra, de sus aspectos filosóficos, teológicos, históricos, pero entremos de a poco, verso a verso. Es la única manera de no amedrentarse, de no acobardarse. Vamos a la obra, a su inicio. Por supuesto, ustedes saben que es una obra que tiene 3 partes, cantigas, dicen algunos, infierno, purgatorio y paraíso. Dante Alighieri hace un viaje iniciático a través de estos planos que están en la tierra, excepto una parte del cielo que no, que está más allá de esta dimensión. ¿Por qué realiza este viaje? Bueno, como les decía, iniciático, es un viaje de purificación, a través de las debilidades, de los tormentos que sufren, padecen las almas por sus pecados, vicios, desvíos. Y el que lo guía es, ustedes lo saben bien, Virgilio, el poeta romano del siglo I a.C., autor de la Eneida, es el maestro de Dante, y entonces Dante Alighieri, que es el protagonista de la obra, ¿no? Porque él escribe en primera persona, bueno, viaja, pero no como un turista. Ya Peggy, el poeta francés, dice, Dante Alighieri, ese turista del más allá. Lo dice despectivamente. El agudo poeta francés acá erró el comentario, porque hay que pensar que la Divina Comedia es un reflejo a la vez del destierro que él, como florentino, sufre, ya que por cuestiones políticas no puede volver a su tierra y está durante casi 20 años vagando por distintas ciudades sin un suelo fijo, sin un techo fijo, viviendo de la caridad ajena y escribiendo a lo largo de 15 años esta obra ingente, inmortal, que es la comedia. Entonces, no es que es un turista del más allá, sino alguien que, a través de esta obra, él hace catarsis, por un lado, y por otra parte, cuenta cómo es la vida de una persona que pierde, sí, la seguridad, la certeza
la recta vía y tiene que atravesar todas las etapas de la perdición, de la caída, de la purificación, para alcanzar después la bienaventuranza. Y empieza diciendo en el canto primero del infierno: lo digo primero en castellano, tengo acá 3 traducciones, voy con la de Micó, que José María Micó, que es una de las más recientes y que está muy bien realmente, según lo que entendemos, y empieza diciendo así: a mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura por apartarme de la buena senda. Y leo en este otro libro de Ángel Crespo, porque la letra del italiano original es mucho más generosa. Lamentablemente esta de la editorial Acantilado es muy, muy chiquita, muy pequeña, apenas se puede leer con facilidad. Y dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. En el medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura porque había perdido la recta vía. A quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Entonces traduce Micó: es tan difícil relatar cómo era esta selva salvaje, áspera y ardua, que al recordarlo vuelvo a sentir miedo. Crespo pone pavura, ¿no? Paura, y lo traduce como pavura directamente. Fíjense ya solo en estos versos iniciales cómo Dante nos revela el sentido penúltimo de esta obra, de este poema. Porque él dice: en medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura. Claro, en medio del camino de la vida, en el momento de la madurez, cuando una persona ya no cuenta con la efervescencia de la juventud, sino que tiene que encontrar su energía profunda en sí mismo, en su espíritu, en su esperanza, en su fe, en sus sueños. Y es un momento, muchas veces, límite, como diría Jaspers, ¿no? Una situación límite en la que una persona tiene que ver, bueno, ¿y ahora qué? Después de ese fervor, de ese eros propio de los primeros años o de la juventud, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora con mi vida? ¿Qué pasa ahora que ya realicé muchas cosas, que cumplí con mandatos? Se encuentra Dante Alighieri en un estado, se podría decir, de depresión, de angustia. ¿Y por qué? Porque perdió la recta vía, porque de alguna manera perdió el sentido del bien, cayó en vicios, cayó en debilidades. Era una persona muy, muy humana y hasta demasiado humana, Dante Alighieri, ¿no? Él confiesa muchas de sus debilidades: lujuria, sobre todo, gula, avaricia. Entonces está en una selva oscura. Sin embargo, la selva oscura es el momento de la oportunidad. Es el momento en que una persona puede reaccionar y tomar una decisión trascendente. Puede evadirse, pero puede también reaccionar positivamente. Esto de la selva oscura aparece tanto en la filosofía, en la teología, como la noche oscura del alma, ¿no? Que dice San Juan de la Cruz. El momento de la nigredo, dicen los alquimistas. Bueno, aparece esto en Dante, ¿no? Los símbolos alquímicos. La nigredo es la noche, más negra que el negro, dice, ¿no? El momento de la oscuridad, de la desesperación, para después pasar al albedo, momento de la purificación, del blanco, y la rubedo final, que es la iluminación, el rojo, el fuego, la pureza. Pareciera ser que es una ley durísima, cruda, esto de que hay que morir para renacer, hay que pasar por la angustia, hay que pasar por la noche, hay que pasar por la perdición, lo que los
teólogos ortodoxos llaman felix culpa, la culpa feliz. Dostoyevsky, al que mencioné, dice: mi Osana, mi gloria a Dios, ha pasado por el purgatorio de la duda y se ha purificado con el vaso de la tentación. También Lewis, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y de tantos otros libros importantes del siglo XX, Lewis dice: el camino hacia la tierra prometida pasa por el Sinaí, pensando en Moisés, ¿no? Y el desierto que hay que atravesar en la vida para alcanzar la tierra prometida. Entonces esto aparece en toda la filosofía antigua, en toda la literatura moderna, en toda la literatura humanista o humanística. Esto de que, dura ley de la vida, hay que perderse para encontrarse, hay que morir para renacer, hay que perder la luz para reencontrar el camino. Bernanos al respecto dice: ser cristiano es volver a ser cristiano, es haber perdido la fe y reencontrado luego de un camino de dolor, de perdición, ¿no? Que es muy escandaloso para los moralistas, por cierto, ¿no? Esto de que hay que perderse, de que hay que pecar, morir, extraviarse para encontrar la senda correcta. Y ahora, citando a Peggy en algo muy acertado, él dice: los moralistas tienen las manos limpias, pero no tienen manos. O sea, el puritanismo le tiene miedo a la vida. El puritano, quiero decir, la moral rígida, estricta, rigorista, no acepta que la vida, para alcanzar su iluminación, su encendimiento, su fervor, su ápice, tiene que pasar por el barro. Entonces, esta selva oscura en la que se encuentra Dante a los 35 años, en la mitad del camino de su vida, claro, hoy sería una edad más avanzada, ¿no? Antes se vivía menos, la verdad. No todos, pero la mayoría vivía menos tiempo. Entonces, Dante se encuentra en este momento. El de la oscuridad, el de la tristeza, el de la depresión, ¿no? La depresión. Carl Jung dice: la depresión es una dama oscura que nos visita en un momento difícil de nuestras vidas. Bueno, atendamos lo que esta dama oscura o de negro, dice, viene a susurrarnos. Dice: es tan difícil relatar o decir cómo era esta selva salvaje, selva selvaggia, áspera e forte, áspera y ardua, que al recordarlo vuelvo a sentir miedo. Es tan amarga esta selva que algo más es muerte. Mas por tratar del bien que allí encontré, diré de cuanto allá me cupo en suerte, dice Ángel Crespo. Y Micó dice: no sé explicar, solo la muerte es más cruel y amarga, pero antes de hablar del bien que hallé, diré las cosas otras que ocurrieron. Tante amara che poco è più morte, ma per tratar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Y sigue diciendo: no sé, diré el bien que hallé ahí. Solo la muerte es más cruel y amarga, pero antes de hablar del bien que hallé ahí, diré las cosas, otras cosas que ocurrieron. Encuentro un bien ahí. Interesante. O sea, la selva oscura, voy a decir lo que encontré de bueno en esa selva oscura. ¿Cuántas personas bendicen sus momentos de crisis? Crisis, palabra griega, krinein, que significa cambio. El momento de la enfermedad, por ejemplo, el mismo Dostoyevsky una vez más dice: mi santa enfermedad, hablando de su epilepsia. Pero otras personas, no literatas, no filósofas, bendicen los momentos más difíciles de la vida porque hicieron de despertador, hicieron los dolores, o el dolor hace despabilador de la vida, ¿no? Otra vez Lewis dice: el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es el megáfono de Dios. Es lo que nos sacude y nos despierta. Entonces dice:
que por más que es amarga, que apenas la muerte, ¿no? Un poco más y es casi la muerte, esa selva, esa depresión, esa angustia, esa tristeza. Sin embargo, diré el bien que allí encontré. ¿Y qué es ese bien que allí encontró? Bueno, la oportunidad de ir más allá de sí mismo, ir al asalto de la altura, ir a la búsqueda de la trascendencia, salirse de sí mismo para ir en busca de Dios, en definitiva, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras, de Dios. Así voy yo, dice a su vez otro poeta, Machado, borracho, melancólico, guitarrista, lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. El hombre de espíritu siempre busca a Dios, lo absoluto, lo trascendente, lo inmortal, lo eterno, lo que da sentido a la vida. Porque si Dios no existe, todo está permitido, y si Dios no existe, nada tiene sentido. Si no hay Dios, no hay hombre, en definitiva. Bueno, se puede hablar mucho de esto, pero sigamos con los versos que Dante escribe a continuación, los primeros versos de su Divina Comedia. Dice, no sé explicar muy bien cómo entré allí, porque tenía mucho sueño cuando abandoné la senda verdadera. Es difícil de traducir esto, ahora lo vamos a ver. No sé cómo entré en esa selva, en esa depresión, angustia, tristeza, perdición, extravío, porque tenía mucho sueño. Bueno, a su vez Crespo dice, repetir no sabría cómo entré, pues me vencía el sueño el mismo día en que el veraz camino abandoné. Y acá dice Micó, porque tenía mucho sueño cuando abandoné la senda verdadera. Bueno, la idea, por supuesto, es que cuando él abandona la buena senda, la recta vía, está en un estado de somnolencia, está como dormido, ¿no? No es que lo vencía el sueño o tenía mucho sueño. Las traducciones son un poco vagas o inciertas, ¿no? Y el original dice así: Io non so ben ridire com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Yo no sé bien decir cómo entré en esa selva, tan lleno de sueño estaba aquel punto en que abandoné la recta vía. Tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Estaba tan lleno de sueño, o sea, sí, que me vencía el sueño, o dice Micó, porque tenía mucho sueño, pero no es que tenía mucho sueño, sino que estaba dormido, en definitiva, ¿no? Eso es lo que quiere decir el poeta en estos primeros versos. Y acá, por supuesto, esto entronca con toda la tradición más profunda filosófica occidental y oriental, ¿no? Fíjense, Platón, ¿no?, en su alegoría de la caverna, ¿qué nos presenta? La condición humana, ¿cuál es? Bueno, la de estar las personas, nosotros, hombres, mujeres, de espaldas a la luz, mirando imágenes como si esas imágenes fuesen la realidad y que no lo son. Es como estar dormidos, es como estar soñando algo que no es la realidad. Algún escritor moderno decía, hoy que estamos todo el tiempo con imágenes, con el celular, con la computadora, con los aparatos tecnológicos, estamos como esos condenados de la caverna platónica. Algo de eso hay. Entonces, sí, él dice, yo estaba lleno de sueño, como en estado de somnolencia, y por eso no sé ni cómo me perdí. ¿Qué es lo que suele pasar en la vida? Una persona no sabe cuándo exactamente se extravió, perdió el buen camino, el norte. ¿En qué momento se extravió? ¿No? Que es lo que le pasa a quien de golpe, bueno, sufre violentamente las consecuencias de su perdición. Dice, ¿en qué momento caí en esta locura, en este maleficio que me hizo perder el alma y hacer cosas impensadas, reprobables, funestas, dañinas para uno mismo y para los demás? Heráclito dividía, Heráclito el Oscuro, el escritor
filósofo griego, presocrático. El oscuro le decían porque escribía algunos aforismos difíciles de desentrañar. Heráclito dice: la humanidad se divide entre dormidos y despiertos. En realidad lo dice más crudamente, dice entre cerdos durmientes y despiertos. Claro que todos estamos un poco dormidos y un poco despiertos, según el momento, el día, la etapa de la vida, ¿no? Pero sí, él dice que las personas, la condición humana es estar dormido, es el de estar uno dormido, ¿no? Y que por tanto tiene la ardua labor, la alta misión de despertar. Por algo, Buda significa el despierto. Buda no es el nombre de este príncipe de la dinastía de Shakyamuni, ¿no? El iluminado. No, él se llamaba Siddhartha, Gautama. Siddhartha le dicen Buda, el despierto. Entonces, esto de que uno está en la oscuridad, en la sombra, en la selva oscura, selva selvaggia, áspera y fuerte, o ardua, dice Micó en su traducción. Bueno, porque estaba dormido. No estaba en la luz. La luz va a ser muy importante en la Divina Comedia, así como la oscuridad, que es su contraparte, por supuesto, o la ausencia de la luz, para decirlo en forma tomista, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos deja muy claro qué es el ser y qué es el no ser, ¿no? El mal es una especie de vampiro que vive de la luz o que vive del ser, ¿no? No es nada en sí mismo. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto del despertar y del dormir. Y otra vez Machado, gran poeta de nuestro tiempo, él dice: bello es dormir y más aún soñar, pero lo mejor de todo, despertar, ¿no? Bueno, pareciera ser que ese es el fin penúltimo. Claro, ¿cómo despierta uno? Y bueno, muriendo y renaciendo, cayendo en la cuenta de su estado de perdición, es el primer paso, ¿no? Reconocer que uno está caído, perdido, el acto de humildad. Sin lo cual no hay una posibilidad de pedir ayuda. Porque esto es muy importante, ya lo vamos a ver. Para poder salirse uno de ese sueño barroso, cenagoso, de la ignorancia, del mal, de la perdición, del vicio, es necesario, primero, caer en la cuenta y reconocer que uno está en ese estado. Lo segundo, tras ese reconocimiento, tener la humildad de pedir ayuda. De aceptar, de pedir y de aceptar la asistencia divina y humana, por supuesto, pero sobre todo divina. Así pasa en la mitología griega, ¿no? Todos los héroes griegos, en sus caminos iniciáticos de superación, donde enfrentan y vencen a sus monstruos interiores, no siempre vencen, no todos los héroes vencen a sus monstruos, algunos sucumben. Bueno, piden la ayuda de los dioses. Perseo, por ejemplo, ¿no? Para enfrentar a la Medusa, pide la ayuda de Palas Atenea y de otros dioses. Todos, Teseo, Belerofonte, bueno, es decir, la humildad como condición, la humildad de reconocer y la humildad de pedir, ¿no? Entonces, dice: repetir no sabría cómo entré, pues me vencía el sueño el mismo día en que el veraz camino abandoné. O bien, no sé explicar muy bien cómo entré allí, dice Micó, porque tenía mucho sueño cuando abandoné la senda verdadera. Bueno, así empieza la Divina Comedia, el canto primo, y ya ven todo lo que uno puede pensar y cómo uno puede, de alguna manera, ya colegir, deducir que se trata de una obra importante, que además está arraigada en la tradición más profunda, más honda, más espiritual de la cultura occidental.